Aguilar no llevar a cabo la diligencia deducido la carpeta administrativa 2010/2025, haciendo de su conocimiento que la misma será presidida en todo momento por el juez de control proceso de. Gracias. Con los datos de identificación que ya ha proporcionado auxiliar de sala, en términos de lo que disponen los artículos 52, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se da inicio a la presente audiencia. Efecto de identificar a quienes están presentes, Ministerio Público, adelante. Buenos días, señoría. Comparece la licenciada Elizabeth Cano Méndez, agente del Ministerio Público, identificándome con gafete expedido por la Fiscalía General de Justicia con número AMP 746, así como con cédula profesional 4.252.207 con número de NIP 45.388, señalando para hoy recibir toda clase de notificaciones al correo ya proporcionado al auxiliar de sala. Gracias. Defensa, adelante. Buenos días, señoría. Buenos días a los presentes. Comparece usted, licenciado en Derecho, Jonathan Misael Sánchez Martínez, quien postula bajo el amparo de la cédula profesional marcada con el numeral 13.065.521, señoría, misma que ya fue puesta a su disposición por conducto del auxiliar de esta honorable Casa de Justicia, señoría, señalando como medios para recibir todo tipo de notificaciones el correo electrónico jsm-ipn@yahoo.com.mx y número telefónico 56 14 76 0076. Es cuanto, señoría. Gracias. En el área de seguridad, su nombre, por favor. Morales Parra Ángel Alán. Gracias. Tengo por presentadas a las partes procesales que se han identificado, se ha dado fe de su identidad, de la calidad con la que sustenta el Ministerio Público a través del gafete oficial que emite la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, acredita a Elizabeth Cano Méndez como agente del Ministerio Público y quien exhibe además cédula profesional 4.252.207, acredita como persona licenciada en Derecho. Por cuanto hace a la defensa, exhibe la credencial para votar que emite el Instituto Nacional Electoral en favor de Jonathan Misael Sánchez Martínez, cuenta con una fotografía que coincide con los rasgos faciales de quien la presenta y quien exhibe además la cédula profesional electrónica 13.065.521, la acredita como persona licenciada en Derecho. Bien, igualmente tengo por señalados los medios que ya se han referido para oír y recibir todo tipo de notificaciones. Pregunta auxiliar de sala, ¿ya se han verificado los registros de los profesionistas? Gracias, ello se asentará en el acta respectiva. Bien, señor Ángel, le hago saber en términos de lo que dispone el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no puede negarse a proporcionar su identidad completa. Sin embargo, uno de sus derechos es que los datos personales que ya ha proporcionado este órgano jurisdiccional se mantengan bajo reserva, es decir, no se ventilen en esta audiencia que, como puede observar, es de carácter público, cualquier persona puede tener acceso a la misma. De manera que le pregunto de qué forma desea que sean tratados sus datos personales, públicos o privados, puede consultarlo con su defensor. Privados. Así se mantendrán sus datos personales únicamente para efecto de registro. Advierto, si usted mayor de edad, es de nacionalidad mexicana. Así es. ¿Habla y entiende el idioma español? Sí. ¿Pertenece a alguna comunidad indígena? No. ¿Posee alguna discapacidad que le impida comunicarse en esta audiencia? No. Gracias. Advierto entonces, no existe la necesidad de aplicar algún criterio especial de actuación. Igualmente advierto, dentro de sus datos generales, usted proporcionó un domicilio, un número telefónico, así como un correo electrónico. Estos serán los medios a través de los cuales podrá ser notificado para el caso de que se le imponga una medida cautelar diversa a la prisión preventiva. Sí, está bien. Gracias. Igualmente le hago saber los medios que se van a preferir, se van a privilegiar los medios alternos, como lo es su número telefónico, así como su correo electrónico, tiene que estar localizable en ambos medios. Si es que se le envía correo electrónico, debe acusar de recibo de los correos electrónicos que se le envíen. Por cuanto hace al número telefónico, igualmente debe estar en todo momento localizable. Bien. En caso de que cambie de domicilio, de número telefónico o incluso de correo electrónico, habrá de hacerlo saber a este órgano jurisdiccional, ello en un periodo no mayor de 3 días hábiles, una vez que haga el cambio correspondiente, ello efecto de que se tenga registro de ello. Caso contrario, pudiera considerarse como actos tendientes a evadirse de la acción de la justicia. Bien, señor Ángel, le pregunto si usted ya conoce sus derechos. Sí. Son los que te dicen conocer. ¿Tiene alguna duda respecto de ellos? No. Uno de esos derechos es que debe estar asistido en todo momento por una defensa técnica y adecuada. Se encuentra presente el profesionista que se ha identificado. ¿Es su deseo nombrarlo como su defensor? Sí. Gracias. Adelante, licenciado. Esa señora acepta y protesta el cargo.
Gracias, se le tiene por aceptado y protestado el cargo que ya se le confirió. Bien, señor Ángel, nos encontramos en una audiencia que se denomina audiencia inicial. Esta audiencia consta de múltiples segmentos. Primeramente vamos a verificar lo relativo a su detención, es decir, aquellas personas que afectaron o restringieron su libertad personal, hayan ceñido su actuar a las disposiciones tanto nacionales como internacionales correspondientes. Se le va a dar el uso de la palabra al Ministerio Público, posteriormente a su defensa, y me voy a pronunciar al respecto. Para el caso de que se considere que su detención fue legal, se va a dar continuación al desarrollo de esta audiencia, a paso y medida en que se vaya desahogando, se le va a ir explicando en qué consiste la misma. Antes de darle el uso de la palabra, fiscal, defensa, ya se ha corrido traslado de la carpeta de investigación, se ha cotejado que esté debidamente integrada. Sí, señora, le doy cuenta que minutos previos a la presente ya me corrió traslado la agente del Ministerio Público, ya se cotejó y me encuentro debidamente impuesto. Es cuanto. Gracias, agente del Ministerio Público, tiene el uso de la palabra. Adelante, le escucho. Gracias, señoría. Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 16, párrafo 5 de la Constitución Federal, así como en relación a los diversos 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita a su señoría tenga bien calificar de legal la detención decretada por esta representación social en contra del investigado Ángel Alan Morales Parra, por el hecho delictuoso de encubrimiento por receptación en su hipótesis de poseer el objeto. Esto en agravio de la Administración de Justicia, ilícito previsto y sancionado por los numerales 152, fracción segunda, en relación con los diversos 6, 7, 8, fracciones primera y tercera, y 11, fracción primera, inciso C, del Código Penal vigente en la entidad. Lo anterior es así en razón de que la detención del hoy investigado fue llevada a cabo bajo la hipótesis de flagrancia que contempla el numeral 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que precisamente fue asegurado por los elementos remitentes al momento de estar cometiendo el hecho delictuoso. Lo anterior es así en razón de que el día 17 de noviembre del año 2025, al ser aproximadamente las 22:40, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Huehuetoca, de nombres Refugio Pérez Hernández y Álvaro García Torres, se encontraban realizando recorridos preventivos precisamente sobre la carretera Jorobas-Tula, a la altura del fraccionamiento Santa Teresa en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, momento en que reciben alertamiento vía radio por parte de C4, mediante el cual les indicaron que C5 acaba de informar sobre un vehículo de la marca Jetta color rojo con reporte de robo que acaba de cruzar el arco con dirección a Jorobas en Huehuetoca, Estado de México. Por tal motivo, de manera inmediata se dispusieron a interceptar a dicha unidad, la cual precisamente tienen a la vista sobre carretera Libramiento, dirección Huehuetoca-Coyotepec, a la altura de la colonia Jorobas en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, donde tienen a la vista precisamente un vehículo color rojo, tipo Jetta, con placas de circulación PBT 9826 del Estado de México, el cual coincidía precisamente con lo referido por el centro de mando. Por tal motivo, es como de manera inmediata, mediante el autoparlante, le indican al conductor hoy investigado, Ángel Alan Morales Parra, que detuviera su circulación. Por tal motivo, se orilla y es como baja la ventanilla del lado del piloto, que es donde venía conduciendo él, y en efecto le informan los elementos remitentes. Primeramente se identifican como elementos de seguridad pública de Huehuetoca y le indican que precisamente había un alertamiento con las placas de circulación respecto del vehículo que venía conduciendo y el cual presentaba reporte de robo vigente. Por tal motivo es como el hoy investigado, de manera nerviosa, les refiere que el vehículo pertenecía a un amigo y que solo se lo habían prestado. Por tal motivo es como le indican que descendiera de la unidad para poder inspeccionar bien el vehículo, y es como desciende de la unidad y los elementos proceden a inspeccionar el vehículo a detalle, siendo que en efecto se trata de un vehículo de la marca Volkswagen tipo Jetta, placas de circulación PBT 9826 del Estado de México, modelo 2019, con número de serie MEX5H2601 KTO 43921 y con número de motor hecho en USA.
siendo precisamente que al subir estos datos a la plataforma de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en efecto les aparece con alerta de vehículo robado, describiéndose la misma unidad con el número de placas y serie y con reporte de robo de fecha 9 de noviembre del año 2025 con el número de folio 2025-11-09-0088 y con folio de predenuncia ECA 25-11-09-057-69 robado en el municipio de Ecatepec. Por tal motivo es como proceden a hacerle de conocimiento esta situación al hoy investigado y proceden a su aseguramiento para trasladarlo de manera inmediata a las oficinas de la representación social. Hago de su conocimiento a su señoría que para este estadio procesal se cuenta precisamente pues con la entrevista del elemento remitente de nombre Refugio Pérez Hernández, quien precisamente es coincidente con el hecho que le acabo de mencionar. Se cuenta con el informe policial homologado en el cual se describe la manera en cómo fue asegurado lo investigado. Realizan el reporte a Plataforma México para el Registro Nacional de Detención. A ese informe policial homologado agregan precisamente una inspección del lugar de los hechos, agregan la inspección de la persona asegurada respecto a la media afiliación y vestimentas, agregan la inspección del vehículo antes descrito, así como también agregan a ese informe policial homologado el soporte de la hoja del Gobierno del Estado de México, de la Secretaría de Seguridad, SUICE, en el cual precisamente se establece todos los datos del vehículo antes citado, en el cual se establece que este vehículo fue robado en Ecatepec de Morelos, en la calle Águilas, el día 9 de noviembre del año 2025 a las 8:40. De igual manera, agregan a ese informe policial homologado precisamente la hoja de consulta de la Secretaría de Seguridad, que es detalles de la alerta de vehículo robado, en el cual precisamente coincide el número de serie, motor, placas de circulación y características en general, y detallan que precisamente la información de la alerta es vehículo con estatus de robado en el municipio de Ecatepec de Morelos, de fecha 9 de noviembre del año 2025. Por lo que hago de su conocimiento también a su señoría que los hechos sucedieron aproximadamente a las 22:40 del día 17 de noviembre del año en curso. Fue asegurado el hoy investigado a las 22:45 del mismo día. Fue puesto a disposición de la representación social a las 23:30 del mismo día. El acuerdo de detención se realizó a las 0:26 del día 18 de noviembre y fue puesto a disposición de su señoría a las 20:05 del día 19 de noviembre del año en curso, es decir, dentro del término constitucional. Solicitando a su señoría tenga bien calificar de legal dicha detención en razón de que precisamente se cumplen con los parámetros establecidos en la flagrancia 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que precisamente el hoy investigado fue asegurado por los elementos remitentes precisamente al momento de tener en posesión el objeto robado, que en este caso lo es el vehículo antes citado, ya que precisamente el mismo cuenta con reporte de robo. Por lo que solicito a su señoría tenga bien calificar de legal dicha detención. Es cuanto. Gracias, defensa, adelante. Sí, señoría, muchas gracias. Señoría, existen tres tipos de detenciones: la legal, la ilegal y la arbitraria, señoría. Aquí en este caso que nos ocupa, señor, estamos en una detención totalmente ilegal y más allá de ilegal, arbitraria. Le voy a dar cuenta del por qué. Uno de los primeros aspectos, señoría, y de los tópicos en los que entramos, existe incertidumbre respecto a la detención, señoría. ¿Por qué? Porque dentro de la carpeta de investigación, en un primer momento, no existe un registro nacional de detenciones para conocer con exactitud la hora de la detención de mi representado, lo cual pues nos deja en estado de indefensión. Pero más allá aún, su señoría, hace referencia la fiscal que a las 22:40 se recibe el alertamiento a los primeros respondientes, sin soslayar, señoría, que dentro de la carpeta de investigación pues no se encuentra una entrevista recabada precisamente al monitorista. Es decir, que se le haya recabado la entrevista, que él se haya percatado que precisamente ese vehículo contaba con el reporte de robo. Pero más allá, su señoría, me doy cuenta que al momento del cotejo de la
de la carpeta de investigación bajo el principio de probidad. Y bueno, aquí se encuentra presente la honorable fiscal. Le pregunto si existe una carpeta de investigación en la cual la fiscal esté llevando a cabo una investigación respecto al aquel hecho delictivo de robo de vehículo, y me hace referencia que no existe, en virtud de que es una predenuncia por la cual se basa el sistema C4 y C5 al rastrear el vehículo. Es decir, su señoría, no existe como tal una denuncia ante la fiscalía correspondiente que realmente el vehículo haya sido robado, su señoría. Nada más existe una predenuncia. ¿Esto qué quiere decir? Que pues cualquier ciudadano puede ver un número de placas y lo puede reportar, incluso con el NIP, pero la fiscalía no lleva una conducción de esa investigación. Más allá aún, su señoría, insisto, no existe la entrevista del monitorista para verificar a qué hora dio el alertamiento. Y más allá, dice que a las 22:40 se recibe el llamado por parte de los primeros respondientes, pero igual no hacen la referencia a cuánto tiempo, pues en cuánto tiempo se trasladaron para darle alcance a mi representado y la hora exacta de la detención. Insistiendo, no existe el Registro Nacional de Detenciones, mucho peor aún, no existe la actualización, que es una obligación, su señoría, del Registro Nacional de Detenciones. Pero más allá, su señoría, nos encontramos en un hecho atípico, su señoría. ¿Por qué? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, señora, con respecto a este delito, ya se ha pronunciado bajo la tesis jurisprudencial con registro digital 2030-571, el cual el delito es inconstitucional, su señoría. Cabe destacar que dice la Suprema Corte de Justicia, nuestro máximo tribunal, el delito de encubrimiento por aceptación es inconstitucional. La forma de acreditar el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes asegurados prevista en el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, data junio 25. Es decir, su señoría, hace conocimiento la agente del Ministerio Público, por lo que se entiende de su descripción fáctica, que mi representado pues tenía el conocimiento de que el vehículo tenía reporte, es decir, desplegó una acción dolosa, lo cual es más que evidente que bajo esta tesis jurisprudencial, su señoría, nos encontramos ante un delito inconstitucional. Es decir, existe una atipicidad en el delito, su señoría, motivo por el cual no existe una investigación. Le pretenden investigar a mi representado o lo detienen por un hecho delictivo que es inconstitucional. Considera este unitario que es atípico, y más allá atípico, su señoría, lejos de que usted no debería de calificar ni de ratificar la detención, señoría, este unitario le pediría a usted afablemente de cantara sobre un sobreseimiento, su señoría, en términos del compauto y mandato numeral 327, fracción segunda de la Codificación Adjetiva Nacional, señoría. En esa tesitura, señoría, ratifico mis alegatos, señoría, y solicito no califique y ratifique de detención la legalidad de la detención en contra de mi representado, y incluso decrete un sobreseimiento por los elementos ya aludidos, señoría, y sobre todo que aplicando los principios de control difuso, así como principio pro persona, usted haga valer el control difuso en el presente proceso, su señoría, y se decrete el sobreseimiento correspondiente. ¿Sea cuánto, su señoría? Ministerio Público, adelante. Gracias, señoría. Solicito no atienda los argumentos vertidos por la defensa. Primeramente, señoría, porque estamos en una etapa de verificar el control de la detención. Ese control de la detención establece que no es necesario que se acredite o no el hecho delictuoso. Basta con que la conducta que realice el hoy investigado tenga una apariencia delictiva, es decir, se pueda presumir. Y en ese sentido, su señoría, de acuerdo a la entrevista de los elementos remitentes, se acredita fehacientemente la flagrancia que esta representación ha mencionado. Lo anterior en razón, ¿por qué? Porque precisamente los elementos remitentes, al ser elementos de seguridad pública conforme al artículo 21 constitucional, precisamente ese artículo establece que los mismos elementos deben de realizar recorridos preventivos de seguridad, lo cual estaban realizando. Cumpliendo precisamente con ese deber de objetividad y lealtad, es cuando precisamente reciben un alertamiento de C5.
y que precisamente ese alertamiento les indica que acababa de pasar por el arco con dirección a Jorobas en Huehuetoca, precisamente un vehículo con reporte de robo. Tomemos en cuenta, su señoría, que en ese momento los arcos carreteros precisamente para eso se implementan, para detectar los vehículos que cuenten con reportes de robo, y que precisamente esa información es la que se sube a un sistema cuando se realiza una denuncia por robo de vehículo, y que esto ha permitido precisamente en su momento pues alertar y verificar por dónde pasan los vehículos con reporte de robo. En el primer momento, los elementos remitentes, al recibir ese alertamiento, es como precisamente se dirigen a tratar de interceptar ese vehículo, puesto que se encontraban en la misma colonia, que es en Huehuetoca. De ahí, inmediatamente que tienen a la vista ese vehículo que su centro de mando les está indicando que recibieron el alertamiento de C5, evidentemente su obligación es precisamente coartar la libertad de ese vehículo. ¿Por qué? Porque ya hay un alertamiento, hay una predenuncia, y precisamente de acuerdo al registro digital 2.010.961 del Semanario Judicial de la Federación, establece que un control provisional preventivo se puede establecer cuando precisamente los elementos remitentes tengan conocimiento, ya sea porque hay una denuncia informal o anónima. En este caso, el control preventivo provisional en grado menor, precisamente este grado provisional en grado menor faculta a los elementos remitentes a realizar una revisión ocular superficial tanto en la persona como en el interior de un vehículo automotor. En este caso, su señoría, para este estadio, que es el control de la detención, los elementos están ajustados a derecho. No están realizando una detención ilegal o arbitraria, porque en primer momento ellos tienen conocimiento de un alertamiento de un vehículo robado que acaba de pasar por ese arco. 2, tienen a la vista precisamente el vehículo con esas características y les están alertando que tiene un reporte de robo. 3, independientemente que haya o no la carpeta de investigación, hay una predenuncia por ese alertamiento de robo de vehículo, y con esos indicios es suficiente para que los hoy elementos remitentes puedan asegurar a un investigado, porque precisamente hay datos mínimos, pero establecen que está cometiendo una conducta delictuosa, porque incluso cuando revisan el vehículo, el mismo es coincidente con las características del reporte de robo, por lo que en este estadio, su señoría, la intervención de los elementos remitentes no fue de ilegal y arbitraria, está siendo sustentada conforme a los parámetros del 21 constitucional y conforme a los requisitos que establece y que precisamente detalla la flagrancia, que lo aseguran en el momento que se encontraba en posesión de ese vehículo con reporte de robo, al tener el sustento bajo una predenuncia, independientemente que exista o no la carpeta de investigación, hay ese alertamiento, y en esa tesitura, en ese alertamiento, los elementos remitentes están cumpliendo con esa funcionalidad, porque precisamente en ese momento tienen indicios que presuponen que en efecto se está cometiendo una conducta delictuosa, porque tienen un sustento que tiene reporte de robo el vehículo con el cual iba en posesión el hoy investigado. Es cuanto, señoría. Gracias. Defensa, adelante. Sí, gracias, señora. Muchas gracias, consumenia. Señoría, considero que no le asiste la razón a la fiscal. En el supuesto, sin conceder que, como narra con respecto a los primeros respondientes, que ellos sabían de que existe un alertamiento, pudiera ser que sí en el supuesto sin conceder, ¿verdad? Pero a los primeros respondientes, insisto, pudiese haber sido que sí, pero más no allá con los fiscales, su señoría, porque es de mencionar que los primeros que revisan la detención, si la detención fue pegada a derecho, incluso deben de emitir un acuerdo que tampoco existe dentro de la carpeta de investigación. Es un acuerdo de verificación de flagrancia. Existe un acuerdo de verificación
de retención, que considero que también la retención no se debería de calificar aquí, señoría, porque la forma de conducción bajo este delito, señoría, considero que la fiscal debió de haber privilegiado la libertad en la forma de conducción, incluso en el supuesto sin conceder, si los primeros respondentes conocen de que existe una predenuncia, para ella nada más es una predenuncia. Ella en su base SIGI debería haber consultado si existe una denuncia formal y que sus homólogos en el área de la fiscalía pues realmente estuvieran siguiendo una línea de investigación. Ella tiene los medios para verificar esa parte, pero no lo verificó, es decir, no existe un hecho delictivo tal cual es de robo de vehículo, nada más está la predenuncia. Ella sí tuvo esa facultad, incluso hubiese podido conducir a mi representado bajo una formulación de imputación sin detenido, pero no privilegió la libertad. Entonces yo considero que también la retención no es dable que usted la califique, delegada señoría, y insistiendo que respecto a los primeros respondientes en el supuesto sin conceder sí le asiste la razón parcialmente, pero más no allá ella, señoría, porque ella debió de haber privilegiado tanto la libertad y debió de haber verificado que realmente el vehículo contara con reporte de robo ante la fiscalía, lo cual pues no se pronunció, señoría. Sin soslayar, que insisto, bajo la tesis jurisprudencial que ya le di cuenta, señoría, estamos en un aspecto atípico, porque ella pretende actuar en contra de mi representado y pronunciarse con respecto a una acción de corte doloso, lo cual, pues ya atendiendo a que la fiscal lo conduce al proceso bajo este medio, pues ella debió de haber hecho valer esta tesis jurisprudencial, que estamos en un aspecto atípico, sin soslayar que si los primeros respondientes tuvieron la situación a la que ella refiere, el agente de Ministerio Público como perito en derecho debió de haber hecho valer este tópico, su señoría, que el delito es inconstitucional. Si es inconstitucional, pues es atípico, motivo por el cual no tuvo por qué haberlo traído a este recinto judicial, su señoría. En esta tesitura, su señoría, ratifico lo ya aludido por este unitario y solicitaría usted decante por lo peticionado. ¿Sería cuánto? Fiscal, argumentos diversos. No, señoría. Gracias, señor Ángel. ¿Está de acuerdo con lo que ha solicitado su defensa? Bien, en ese sentido cierro el debate correspondiente. Antes de pronunciarme al respecto, voy a decretar un receso para verificar mis notas, deliberar al respecto. Se decretó